Vamos a continuar con la presentación del doctor Stephen Martínez Guerrero, egresado de Oceanología con maestría en manejo de ecosistemas en zonas áridas y con un doctorado en el desarrollo económico y sectorial estratégico. Ha participado como asesor en cadenas productivas e inocuidad alimentaria para Asia, Europa y Norteamérica, participando también como asesor en diferentes países de Centroamérica, Latinoamérica y Norteamérica. Actualmente forma parte del subcomité del Códex Alimentario por México. Es tercero especialista con fines de certificación por Senacica y capacitado ante la FDA y acreditado por Seafood HACCP Alliance. Se desempeña como director del Centro de Investigación y Desarrollo Costero. Es presidente de Certificadora de Pesca con Valor, consejero nacional en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y vicepresidente de la rama agroindustrial en Conacintra Nacional. Le damos la bienvenida al doctor Stephen Martínez Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues ya hablaron mucho de la inocuidad, mucho de los manuales, mucho de las buenas prácticas, y el objetivo de todo este proceso pues es básicamente que los productos que procesamos, producimos o capturamos, pues no le hagan daño al consumidor. Esa es como la premisa, es la parte básica de todo este tema de la inocuidad. Un dato muy importante que quiero comentarles: no se engranen con el HACCP. El HACCP es una parte muy importante en los puntos críticos, pero las buenas prácticas son la neta del planeta en el tema de inocuidad y seguridad alimentaria. Ahí es donde está la base de todos los procesos que se van a desarrollar más adelante y es donde están los principales problemas. Y vamos a ver algunos detallitos más adelante. Si hablamos en términos de por qué es importante los pescados y mariscos, pues porque hay 124 millones de habitantes, que ya lo dijo la FAO, ya lo ha dicho Conapesca, ya lo ha dicho Senacica. El único camino para alimentar a la población mundial son los pescados y mariscos. Ya no hay más tierra de donde hacer granos, el ganado requiere mucha agua y no tenemos agua, y la acuacultura sigue creciendo y creciendo y creciendo, y es el único soporte de seguridad alimentaria que tienen los países. De ahí la importancia de trabajar pues los pescados y mariscos bien desde el principio. No piensen en que si es de exportación y si es para consumo mexicano. Lo que tenemos que hacer es garantizarle al consumidor, otra vez, que lo que vamos a consumir no le va a hacer daño. Y este pedazo es importante porque ustedes pueden tener una planta de acuacultura chiquitita, que pues tal vez tuvo 2 cultivos y empezaron a vender en bolsitas y dicen es procesamiento primario, vámonos a empezar a vender. Y les empieza a ir muy bien y empiezan a crecer y empiezan a poner sus plantas más grandes y empiezan a comprar o a copiar producto de la región. Y de repente se les enferma a la gente porque sus procesos estuvieron mal implementados. El mercado es cruel y despiadado. Una vez que alguien diga, no le compres a Patito Pérez, ya no les van a comprar. Entonces, hace rato platicaba la persona que me antecedió, pues, de la importancia de llevar algunos de los procesos, y yo lo veo mucho por el mercado. Pueden trabajar toda su vida haciendo las cosas bien y con poquito que se equivoquen, el mercado ya no les va a comprar. Entonces, la base de la inversión que ustedes pueden ver en el manejo de los controles o de la reducción de riesgos de contaminación, dijera Senacica, es justamente que les vaya bien a ustedes. Hay números redondos, ya está desactualizada, esto es del 2016, pero no tengo información más exacta. 412 plantas de proceso y transformación. Hace rato preguntaban, ¿quién me vigila el HACCP? Senacica, cuando van a hacer su solicitud de información, ya les revisa HACCP. Ojo, COFEPRIS ya les revisa HACCP. El mercado al que se dirijan ya les revisa su HACCP. FDA te va a revisar tu HACCP,
Europa te va a revisar tu HACCP. Si vas a exportar a Brasil, te van a revisar el HACCP. No lo vean como una carta de presentación, no es un manual para que tengamos metido en la gaveta. Es un documento operativo que ustedes tienen que implementar. El manual como tal, por eso es que no se pueden copy-pastear. El manual como tal no les va a servir de nada si no tienen las medidas de verificación en estas cosas que platicaba la persona que comentó en la ponencia anterior. Hay 90,000 embarcaciones menores, 2,000 embarcaciones mayores. Embarcaciones menores las verifica Senacica, embarcaciones mayores las verifica COFEPRIS. Las plantas que quieren exportar a Europa tienen que tener trazabilidad de origen, entonces tienen que tener su verificación de Senacica y su verificación de COFEPRIS de las embarcaciones que les proveen el producto, o las áreas de acuacultura en su caso. Números redondos, 1.200 millones de dólares en el sector pesquero, más de 2 millones de personas que dependen directamente de esta actividad, y es el único sector, compañeros que nos acompañan el día de hoy, el único sector que tuvo crecimiento aún en pandemia. El sector agroalimentario fue el único sector que a nivel mundial, incluyendo México, no cayó. Esto, ¿qué les puedo decir? Estamos en el negocio correcto, pero tenemos que trabajarlo con las medidas que se requieren. ¿Y qué es esto? Que vendemos alimento. Y al vender alimento tenemos que tener pues una cierta previsión de lo que puede pasar. ¿Cómo es el proceso? Ya platicaron un poquito de eso, hasta unos diagramas entre la mercancía, etiqueta y fabricación, logística interna, traspaso entre almacenes, el acarreo o llevado, el picking, la salida de mercancía. ¿En dónde se puede contaminar el producto? En cualquier lado. Le faltó aquí el área de cultivo. Básicamente tenemos que tener un control de los riesgos de contaminación, ver, eso es el HACCP, ver cuáles son tus límites que vas a tener para poderlo controlar. El HACCP a veces se lo imaginan como un manual o como las paredes de acero inoxidable. Y no, el HACCP es esos peligros. Y a veces el principal riesgo es la temperatura. Controla tu temperatura, lleva bien tus registros y otra vez hablaban de capacitación. ¿Cada cuándo es la capacitación? La ley, la norma dice que es una vez al año. Cualquier persona que tenga contacto con alimentos, llámese personal de proceso, personal de la producción, inclusive los restaurantes, tienen que tener capacitación una vez al año. ¿En qué? En buenas prácticas. No cualquier persona y no cualquier curso, porque también les puede decir la autoridad, a ver, dame tu temario. Y si el temario no empata con lo que dice la norma que tienen que tener de capacitación, esa capacitación no les es válida. Y me van a preguntar, oye, ¿y qué temario? ¿O dónde está el temario? Y yo les voy a decir, pues en la norma. Me van a preguntar, ¿qué norma? Y les voy a decir, pues pónganse a buscar. Un ratito les digo. Bueno, peligros dentro de la trazabilidad, el cultivo. ¿Por qué el cultivo? Pues hace rato hablaban de las toxinas. Puede haber, en el caso de los cultivos, principalmente efluentes de aguas residuales, plaguicidas, pesticidas, toxinas del entorno natural, etcétera. Planta procesadora, pues lo que decíamos, mal manejo, enfermedades, plagas, abusos de temperatura, temas de empaquetado, inclusive temas de etiquetado, porque hace rato decían algo bien interesante del caso de las alergias. Si ustedes tienen una planta que procesan pescado y camarón, tienen que poner en su etiquetado, esta planta maneja camarón, aunque vendan pescado y su etiquetado fue de pescado. ¿Por qué? Pues porque el camarón es más alérgeno que el pescado. Entonces, si lo mezclan, tienen que etiquetarlo. Y ese pescado, tal vez yo no soy alérgico al pescado, pero soy alérgico al camarón. Si no me lo etiquetas, pues ya es una causa de una enfermedad transmitida por alimento. Y no estamos hablando de que esté echado a perder o que esté descompuesto. Más bien, pues que hubo ahí una contaminación cruzada en el caso de los productos que trabajé y no lo etiqueté adecuadamente.
Transporte, principalmente el transporte, hay desviaciones de temperatura, el mal manejo del producto, el tipo del empaque que no fue el adecuado. Pescadería y mercado, pues cuando no hay almacenes inadecuados. Fíjense que algo que nos hemos dado cuenta en el tema de mercados o de áreas de comercio, porque en mercado y pescaderías también incluyo esos centros de distribución coloquial, como en Ensenada, yo estoy en Baja California, el mercado de mariscos, pero pues está el mercado de Juárez en México, los de Zapopan, etcétera, que a veces llega el producto y el producto llegó bien, pero pues al almacén se le hace fácil que en lo que está recibiendo el producto primero recibe todo y después lo manda a bodegas y no le echó hielo. Entonces los mercados también son un foco de contaminación, de riesgos de contaminación, perdón, asociados a estos abusos en la temperatura. Y bueno, en casa, yo no sé cada cuándo coman ustedes pescados y mariscos y dónde lo compran y cómo lo compren, pero tengo cuates que van al mercado, compran el pescado porque van a hacer ceviche, después van a comprar cereal, van a comprar las verduras, van al área de cervezas y de que salió el pescado del mercado Oreca o de cualquier tienda de autoservicio, a que llegaron a la caja ya pasaron 2 horas y lo primero que compraron fue el pescado, más su hora de traslado en la Ciudad de México. Bueno, ahorita menos porque no hay tanto tráfico, pues ya se hicieron 3 horas y el pescado estuvo a 21 grados. Entonces, este proceso oye, pues, si voy a la tienda, compro todo y al último el pescado, y si lo voy a cocinar, primero llegando a la casa lo meto al refri y lo voy a cocinar, pues son detalles igual de buenas prácticas, que ahí, dicha de paso, con Senacica se han hecho cosas muy bonitas para capacitar a la misma gente que consume pescados y mariscos. Y bueno, ¿cómo me afectan estos peligros? Este dato está feo, ¿eh? 16,000 personas mueren en México por enfermedades transmitidas por alimentos, no solo pescados y mariscos, en general. Pero algo que platicaban y me llamaba mucho la atención es que en el tema de pescados y mariscos no tenemos una estadística, y esto lo platicábamos con Cofepris. Porque ¿dónde comemos pescados y mariscos potencialmente hablando? Pues en las playas. Y en las playas cuando uno se enferma, pues no va al médico. Ay, como que me cayeron mal los ostiones. Pues échate un Melox. O échate un, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el otro Rosita, que no me acuerdo cómo se llama. Y se autocura uno y sigue en la pachanga de sus vacaciones. ¿Cuánto tengamos de datos, de productos que tal vez no fueron los más adecuados y los consumimos y nos enfermaron? Pues desconocemos ese dato y sería muy importante controlarlo y manejarlo. Hablando en términos generales, pues una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. Puede ser de diferentes maneras, animales, vegetales, medio ambiente, el producto, el proceso, y toxinas, se hablaban de toxinas. Y lo importante no es que me enfermé, lo importante debería de ser por qué me enfermé, para poderlo controlar. Hay reacciones físicas, químicas y biológicas. Recientemente se incorporaron las radioactivas, principalmente por la zona de Japón y con las problemáticas que ha habido. La realidad es de que en México no tenemos problema. Me ha tocado varias plantas que les han pedido el análisis de radioactividad. Es todo un rollo conseguir quien haga ese análisis, pero bueno, hay que considerarlo también ya dentro de los riesgos eventualmente, ¿no? Químicos, pues vamos a partirlos como plaguicidas, pesticidas, todas esas cosas, y también algunos químicos de origen natural, como por ejemplo la histamina. Físicos, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Y biológicos, hay muchos. Hace rato en las preguntas que comentaba, que escuché hace un momento, me da la impresión que quien las hizo es un ingeniero o ingeniera en alimentos, lo cual me dio miedo, porque voy a hablar muy generalmente de dos. Las separé así como que muy facilito. Intoxicación alimentaria y infección alimentaria.
¿Cuál es la diferencia? La infección es cuando yo me como los animalitos con el bicho vivo. Me infecté, como cuando se infecta una herida, vamos a llamarlo así. Y la intoxicación es cuando me comí las toxinas, o vamos a llamarle que es aquel agente que causa una afección derivado de un proceso metabólico de degradación de los pescados y mariscos, o no necesariamente de la degradación, pero sí de la naturaleza del microorganismo. Y esto lo vamos a partir en dos, y no está tan fácil, porque vamos a hablar, por ejemplo, del tema de microbianas, si hay aerobios y si hay anaerobios, y lo vamos a ver un poquito más adelante porque es importante, pero todo esto iría en su casa. Ustedes tienen que saber cuáles son sus riesgos de contaminación, qué riesgos tienen, qué niveles de afectación, y de ese nivel de afectación, cuáles son los límites que yo voy a permitir, ¿sí? Y yo les vendería ideas. Oye, mi producto tiene muchos microorganismos en el agua, pues no saques el producto, espérate a que pase la marea roja y ya después lo sacas. Estoy pensando en ostiones. Si pueden controlar el nivel, que se reduzca a un nivel aceptable, pues ya la libraron. Eso otra vez van a ser sus límites que van a estar en su casa. Y bueno, intoxicación alimentaria y química, microbiológica, animales, vegetales y hongos. Y la infección, pues pueden ser toxinfecciones y infecciones, ¿no? Básicamente es cómo se pueden separar. Y aquí viene algo bien interesante que a veces no pensamos. Ahorita el tema de epidemia ya está de moda, pues por la cosa esta del COVID. ¿Pero qué es un brote? Un brote, vamos a pensar, y esto causa problemas terribles en la parte económica, fíjense que salió un brote de salmonelosis en pescados y mariscos. ¿Y saben qué hace el mercado? Sopas para todo. Cierra la puerta y nos quedamos con nuestros pescados, y si ya están fuera del agua, en lo que son peras son manzanas, el mercado no te compra. Por eso yo les decía, más que hablarles de la autoridad, yo les hablo del mercado. Si podemos controlar los brotes entre todos, nos vamos a poder ayudar entre todos a hacer las cosas de una manera mejor. ¿Qué es un brote? Es una aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico o un momento determinado. Me ha tocado en el caso de productos de tilapia, por ejemplo, que empiezan a salir, que el pescado está echado a perder. Y no, resulta que alguien se dio cuenta que había un derrame o un vertedero de aguas residuales que contaminaba el cauce y afectó toda una región en particular. Y, oye, ¿y por qué no dijeron nada? No, pues es que no es mi culpa, yo, si le digo a la autoridad me va a cerrar a mí. Espérate, pero es tu pescado. Pudiste haber parado el brote si lo haces en el momento adecuado y buscas la solución en el momento adecuado. No hasta que nos brinque el problema. Entonces, checar los brotes es la base. Una epidemia es cuando ya se descontrola este relajo, y una pandemia es cuando ya afecta a más de un continente. Igual está separado de una manera muy genérica porque hay diferentes segmentos en los que se separa, principalmente en el caso de epidemia y pandemia, para el caso del sector salud. Entonces, si nos vamos al brote, pues si ya encontramos que una o dos personas pueden tener un riesgo de ingestión por un alimento y apuntan a un origen, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues hablar con un funcionario de salud. Hace rato decían, oye, es que la autoridad cada cuándo verifica. No se esperen a que la autoridad verifique. La autoridad tiene que decir, está bien o está mal. Pero si ustedes pueden controlar o contener, en el caso, por ejemplo, y hay muchos ejemplos, creo que muy exitosos, de cuando se paró un proceso y se evitó un riesgo de cosecha o de colecta de cosecha y captura, en los que nos paramos y ya no le seguimos con el problema. Hubo un problema en el sur-sureste con el tema del pulpo que estaba contaminado y no le dábamos, porque ahí también me tocó un poquito parte del chisme y no encontrábamos por qué salía con problemas microbiológicos. Y resultó que ese pulpo estaba contaminado por la carnada, porque de donde sacaban los cangrejitos de la carnada, ahí había vertedero de aguas residuales.
Entonces, pues el pulpo se lo comía y traía el bicho adentro. Y cuando salía el análisis salía mal, y cuando se tomaba un pulpo salía bien, y bueno, era algo como tal vez platicarlo y ser como más transparentes con el funcionario de salud para poder hacer el adecuado rastreo epidemiológico y el análisis del alimento y el entorno. A final de cuentas, si podemos llegar a eso, podemos detener las problemáticas. ¿Por qué se contamina el alimento? Bueno, pueden ser muchas cosas: contaminación cruzada, un alimento contaminó a otro, cocción insuficiente, ya estoy metiéndome a procesos secundarios, conservación a temperaturas inadecuados. No me voy a meter mucho en el caso de temperaturas porque hay un estudio que se tiene que realizar en las plantas, que casi ninguna planta lo hace, que es tu análisis tu análisis crítico, vamos a llamarle, de temperatura. Y esto es de tu proceso desde que salió del agua el pescado hasta que lo vendiste, cómo controlaste tus tiempos y tu temperatura. Y a veces da miedo, porque dice, oye, pues es que aquí estuvo 2 horas en el trayecto y no le ponen, a mí me llega la planta en aceptación y rechazo, y de ahí lo empiezo a controlar. Pero en el tiempo de atrás, pues es que mi proveedor no le pone hielo. Bueno, pues cambia de proveedor. O hay plantas grandes que dicen, yo te regalo el hielo, pero pónselo. Ese es un problema muy fuerte. Ingredientes de origen dudoso, mucho en el caso de la alimentación. Estuvimos haciendo una campaña para ver fíjense, lo de temas de producto orgánico, y había alimento que le agregaban que, pues, es que me lo recomendaron, pero ¿quién te lo autoriza? No, pues es que nadie. Pues es que cuando menos el alimento que le das a los pescados que trae autorización de la autoridad, en este caso Senacica, pues ya trae una palomita de que esas plantas cumplen. Si tú lo das a una planta que no cumple, pues vete a saber qué le pusieron. Entonces, pues también nos puede contaminar el alimento, ¿no? Y bueno, también hay muchas malas prácticas, ¿no? En el caso particularmente de medicamentos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual, esto está muy general. Vamos a hablar que hay dos de los agentes biológicos. Voy a separarlos en dos, que siempre están en el medio acuático y que son derivados de la contaminación. Y bueno, puse los parásitos abajo porque yo digo que están en el medio acuático, pero también hay algunos que pueden ser de contaminación. En el medio acuático, por ejemplo, hace rato decían, oye, listeria, por ejemplo. Listeria es un riesgo grave si hay un producto intoxicado, contaminado con listeria. Pero ¿cómo llegó? Pues es que la listeria vive en el agüita. Todos los vibrios viven en el agüita. De manera natural viven en el agüita. ¿Qué pasa? Que pues si hubo un incremento de temperatura, pues se crecieron, se multiplicaron y empezó un proceso de contaminación. ¿Cómo lo controlo? Bueno, pues hay medidas de control que van a meter en su sistema de buenas prácticas, en su POES y en su HACCP, ¿no? En los tres. Y los que están derivados de la contaminación, que yo me quedo con dos, la salmonella, principalmente, bueno, el estafilococcus, igual por la problemática, y el estafilococcus, por favor, si hay microbiólogos o ingenieros en alimentos, no me pregunten más del tema porque me van a hacer caer en duda. Pero el problema del Staphylococcus aureus es que tiene un proceso bien raro. Hay animalitos que podemos matar con sistema aerobio, hay otros que podemos matar con sistema anaerobio, y el Staphylococcus, la bronca es que aguanta los dos. Y tiene mucho que ver el tipo de agente biológico, su medida de control. Y no se preocupen en quemarse las pestañas leyendo mucho de microbiología. Ahorita les voy a pasar una receta de cocina mucho más rápida.
Estos son algunos ejemplos. El Staphylococcus aureus, su incubación es muy rápida, causa náuseas, vómito y diarrea. Su factor, pues lo que les platicaba, una refrigeración deficiente, una mala manipulación. Y bueno, ahí no están los pescados y mariscos, pero también me ha tocado ver pescados y mariscos, los dos, con Staphylococcus aureus, ¿no? Escherichia coli, pues esa es de las más comunes. Alguien me decía, oye, y es una pregunta ociosa, ¿no? ¿Cuántas bacterias de Escherichia coli puede haber en un producto? Y pues la primera respuesta es ninguna, pero no, resulta que sí puede tener ahí una Escherichia coli por ahí, porque están ahí cotorreando, ¿no? El problema es cuando me generan un riesgo y eso es lo que tenemos que controlar. ¿Cuáles son los síntomas? Pues igual diarreas, náuseas, vómito, dolor de cabeza. ¿Cómo se controla? Principalmente con temperatura, pero mucho en particular es por el agua. Bueno, la limpieza del equipo es importantísima porque la Escherichia coli prácticamente tiene que ver con contacto con las manos. Es una bacteria que está en todos lados. Clostridium. Clostridium no me preocupa mucho, aunque esta es mortal, su riesgo es muy alto. Y se da particularmente en envases que tienen la atmósfera modificada. Esta la matamos con temperatura, ¿no? Entonces es fácil controlarla, ¿no? Excepto en ahumados. En ahumados hay que hacer un análisis de temperatura que es para garantizar que le vamos FDA dice que es su 6D, ¿no? Cómo la voy a ir matando hasta que llegue a un nivel aceptable, que es 99.9, ¿no? Bueno, Bacillus cereus, igual, puse 4 ejemplos de las más comunes que hay, ¿no? Y van a dar cuenta que casi todas llegaron a refrigeración insuficiente. Las de origen químico, pues los químicos más comunes que me han tocado son antibióticos, pesticidas, plaguicidas, derivados del petróleo, porque hay muchas pangas que llevan la gasolina pegada con los pescados ahí en la panga y se mueve la panga y se mueve la gasolina y se cae la gasolina sobre el pescado y dicen, pues no pasa nada, si lo dejo poquito se le va el olor. Pero, ¿qué creen? Si ese producto va para China, por ejemplo, con poquita gasolina sale el análisis, ¿eh? Entonces, pues tienen que tener otra vez buenas prácticas para evitar estos riesgos, ¿no? Algunas sustancias químicas creadas por procesamiento, principalmente por carbón, cuando las hacen cocción. La escombrotoxina, bueno, obviamente las de las algas que generan una toxina, que es una intoxicación química de origen natural. La escombrotoxina es lo mismo, otra vez, vamos al límite. ¿Cuánto puede estar contaminado? Sí puede estar contaminado. Alguien preguntaba hace rato, si está contaminado, ¿qué pasa? Y la respuesta que les dieron fue muy correcta, depende del nivel de contaminación. O sea, si pasa y se vuelve peligroso, pues tenemos que destruirlo. Si no pasa, pues tenemos que controlar el producto, hacer el análisis y ya lo podemos vender. Si sí pasó, bueno, pues ya lo echamos. Pero hay guías y hay límites, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que pusimos para otro tipo de productos de contaminación química asociados a las especies, que tienen que ver preponderantemente por el agua, porque muchos animalitos, como es el caso de los bivalvos, pues son biofiltradores, entonces bioacumulan. Si hay poquito, lo van poniendo en el cuerpo y se va incrementando el nivel de estas sustancias químicas hasta que pudieran llegar a un nivel que no es aceptable porque está bajo una norma o bajo un lineamiento, se puede volver crítico. Todos estos límites ya existen. Cuando hacen su manual de buenas prácticas y cuando hacen su manual Hazard, ustedes tienen que tener
la razón de por qué lo están haciendo. No es hacer un librito como, pues ya lo hice aquí con los jefes y tú qué vas a hacer y cómo voy a limpiar. No, tienen que basarse en la evidencia que les dé robustez a sus indicadores. Y ahorita les voy a decir de dónde sale. Bueno, en pescados, las guías y bueno, crustáceos, ¿no? Oye, es que mi producto no tiene arsénico, no tiene cadmio, no tiene plomo. Bueno, sí, pero tal vez lo acumuló a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar, por eso es tan importante las áreas certificadas para el caso de los cultivos bivalvos, por ejemplo. No es nada más las toxinas el problema, también es la calidad del agua, que tenga una característica físico-química del agua que va a garantizar que ese producto a lo largo de su estadía y crecimiento y engorda, pues no le va a generar un riesgo de bioacumulación al producto. ¿Cómo lo podemos combatir? Pues ya lo dijeron, ya no me voy a meter porque Dani me ganó todo, pero pues la inocuidad es la neta del planeta, les decía hace rato. La sanidad acuícola es una base. La LEGEPA lo establece, que es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y agrícolas no causen daño al consumidor. Y básicamente yo le apuesto mucho, encarecidamente, mucho, y se los reitero mucho, que se metan con Senacica. Miren, el principal problema de las setas se controla con buenas prácticas. Es la base, es la base. ¿Qué es una buena práctica? La temperatura. ¿Qué es una buena práctica? El control del agua. ¿Qué es una buena práctica? El manejo de mis propios residuos, que no me generen plagas, y esas plagas después van a estar generándome moscas o ratones que me vayan a contaminar mis productos, ¿no? No me voy a meter mucho en este pedazo, porque ya lo comentaron, pero sí quiero reiterar que el HACCP, ¿sí?, tiene que estar basado en la ciencia y ser sistemático. Las buenas prácticas te resuelven el qué tienes que hacer. Una buena práctica, lavarte las manos. Una buena práctica, ser limpio y bien aseado. Una buena práctica, limpiar mis mesas. El POES me dice cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo voy a lavar la mesa? Pues con agua, con jabón y después enjuago. ¿Cuánto jabón? ¿Qué jabón? Oye, mi desinfección de superficies la voy a hacer con cloro. ¿A qué concentración? Porque el cloro podría generarme una contaminación química si no es en la concentración adecuada. Entonces, no es el HACCP. El HACCP está bonito, ahí está. Pero primero son las buenas prácticas y el POES, ¿sí? Y el HACCP tiene la característica de que tiene que tener sus límites críticos muy bien definidos. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde están esos límites? Aquí. Se los paso si quieren por correo. El análisis de peligros de FDA ya les trae un chorro de peligros para chorro de especies y en límites críticos de concentraciones y de tiempos y de exposición. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar mucha información para elaborarlo. No es un documento que puedan hacer si no tienen experiencia en el manejo, control de pesca y acuacultura en este caso, porque se puede malinterpretar o lo pueden hacer mal. Entonces, sí les recomiendo que se busquen asesoría externa o un control de calidad que tenga el perfil, y si tienen un control de calidad que tenga el perfil, acredítenlo como profesional. Los cursos que se dan están muy bonitos, están muy padres y les van a ayudar a que sus empresas tengan un mejor nivel de cumplimiento. Bueno, les sigo. Entonces, la preparación, la prevención de la ETA, la limpieza, la separación de alimentos crudos y cocidos, cocción completa en el caso de que tengan cocción completa, resguardo adecuado, uso de agua y materias primas seguras. Esto en sí es una buena práctica. Que ustedes tengan su proveedor o un control de proveedores les va a ayudar a garantizar que sus setas se vayan para abajo. ¿Por qué? Pues porque tal vez un pescador es muy desgorroso y no quiere llevar hielo.
Y si ustedes llegan y acopian el producto en su planta de proceso y revuelven el de 3 buenos con el de 1 malo, y ese malo salió mal el producto, pues les va a costar a ustedes, como unidad de procesamiento primario, lo de los 3, porque resulta que tocó el pescado que estaba echado a perder. Separen en las buenas prácticas. Las zetas son el riesgo, es el ecoloco de la inocuidad. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, pues trabajando esto que ya les platicaron en la presentación anterior. ¿Cómo se garantiza? Bueno, algo bien importante, depende del mercado. Si yo le digo a Europa, oye, es que tengo mi certificación de TIF, Europa va a decir, pues está muy chido que seas TIF, pero ¿sabes qué? A mí no me sirve el TIF, no porque esté malo, sino porque mi acuerdo entre países dijeron que COFEPRIS te tenía que autorizar. ¿Por qué COFEPRIS autoriza para Europa y para China? Bueno, pues porque hay un acuerdo entre países que dijeron, ándale, yo quiero eso. Brasil durante mucho tiempo estaba a cargo de Senacica y ojalá muchas cosas regresen pronto a Senacica. ¿Por qué? Pues porque es más el entendimiento de los pescados y mariscos, es más el entendimiento del sector agroalimentario. Más allá de entrar en polémica, yo creo mucho que el proceso es acompañado de la mano. Y FDA en sus últimas regulaciones establece, de hecho, que no puedes tener HACCP sin tener buenas prácticas. Y aquí es un pedazo en una línea muy delgadita que está escrita, pero que no hemos profundizado en el tema. Estados Unidos te dice, otra vez, que tienes que tener buenas prácticas en tu procesamiento primario y HACCP. ¿Y quién les acredita en buenas prácticas? Senacica. Entonces, es bien importante que no le tengan miedo al trámite. Además, según yo, sigue siendo gratis. Métanse. Bueno, no sé, creo que ya no. Si van a aplicar al mercado internacional de FDA, no es cumplir con lo que dice mi país, es cumplir con lo que dice mi país y lo que dice FDA. Hace rato hablaban de la capacitación. Estados Unidos, y voy a hacer un comercial al rato, les pide una capacitación una vez al año por personal acreditado para FDA. Oye, es que fíjate que a mí me dio mi capacitación la universidad que sea. Y FDA va a llegar, te va a decir, no, no sirve. Oye, pero es que mira, está muy chida y bien bonita, y pues sí, pero no la tengo acreditada yo. Entonces, si van a vender a Europa, tienen que cumplir con la regulación de Europa. Y esa regulación es muy importante porque las zetas cambian según el país. Por ejemplo, histamina, para nosotros es 100, para Europa es 50. Entonces, el nivel máximo, ese límite autorizado, lo tienen que revisar acorde al país. Y en la parte nacional, pues está muy fácil. Está la 251, la 242, que con que chequen esas dos, ya están del otro lado. 127. Y en el librito que les digo de análisis, la guía de control y análisis de peligros de FDA, vienen cosas como estas. Vamos a ver Escherichia coli. Oye, pues si está entre 5 y 10 grados, mi producto, y yo puedo garantizar y demostrar que mi producto está entre 5 y 10 grados, pues mi tiempo de exposición acumulativo máximo, ojo, bien importante, significa, y lo van a ver más en la guía, pero tengo que separar mis tiempos de acumulación en la temperatura y meterme en el rango que me acomode. Si salió del mar y llegó a la planta y estuvo 2 horas a más de 21 grados, pues ya me quedé en el que máximo 3 horas. Si salió del mar, lo puse en hielo y me llegó a la planta y lo fileteé en un cuarto con temperatura controlada y mi tiempo de exposición en mi proceso fue, voy a inventarle, de 3 horas, y después de ahí lo metí otra vez a empacar al vacío y lo mantuve a menos de 5 grados,
Ah, pues sí lo puedo vender como fresco y tengo 14 días de exposición, ¿sí? Este tiempo de exposición acumulativo es muy importante y así les va a dar para muchas cosas. No nada más bacterias y toxinas, sino también les dice, por ejemplo, qué especie tiene y qué riesgos asociados, tanto de químicos como de biológicos, como de, algún caso, algunas toxinas. ¿Cómo se evalúa? Bueno, primero es lo que diga la autoridad. Ustedes tienen que tener una certificación de primera parte. Si no tienen una certificación de primera parte, de nada les sirve el logo de Pesca con Valor o México Calidad Suprema, o Best Practice Aquaculture. No sirve de nada. Chequen primero la autoridad y después pueden buscar en una certificación secundaria. O se llaman de tercera parte, más bien. La primera auditoría la hacen ustedes, la segunda la piden a la autoridad y las certificaciones de tercera parte básicamente es un distintivo que ustedes le pueden poner a sus productos. En el caso muy particular de Pesca con Valor, es un producto, es una certificación que es gratuita, no tiene costo. Pues para poder tener Pesca con Valor tienen que tener obligatoriamente COFEPRIS o SENACICA, ¿no? Y bueno, algo que es importante que sí les puedo comentar es de que los mercados están ávidos de certificaciones. Hoy en día el mercado es más exigente con lo que ustedes compran, con lo que ustedes venden, perdón. Les pide, en el caso de los orgánicos, hay un crecimiento del 165% en pandemia. En el caso de productos sustentables, hubo un crecimiento del 37% en pandemia. Estoy hablando de datos del 2020. En el caso de productos con inocuidad, el 60% del mercado está dispuesto a pagar un sobreprecio si tiene una etiqueta que garantice que su producto no le va a hacer daño. Entonces, hicimos esa pregunta, fue el estudio de hábitos de mercado 2020 que lo hicimos en coordinación con CONAPESCA, ICIAP. No ha salido, pero ya va a salir. El informe hablaba de que el 60% de la población está dispuesta a pagar el 15% adicional si su producto tiene la seguridad de alguien más que les diga que no le va a causar daño. Este es un curso que se va a dar, es una campaña a nivel nacional, se va a dar en Baja California, Sonora, Tamaulipas y Mérida. Se trató de partir el país en 4. Ya me echaron pleito la gente del Estado de México. Si hay alguien del Estado de México, una disculpa, no se programó en la Ciudad de México este año, pero lo vamos a hacer, esto es lo que está programado. Estos son de los cursos que tienen validez para FDA, tiene que llevar cuando menos una persona de su planta una vez al año, y por favor que no lo lleve el dueño de la planta, si no es el de control de calidad, porque lo que les va a decir es cómo tienen que llevar las cosas en la operación. Y ya, la realidad es de que otra vez vean a las setas como el ecoloco y la manera de combatirlas es muy sencilla, pero tienen que sentarse con su gente de producción, de recursos humanos, de administración, por si hay que pagar cofias, guantes, cubrebocas, etcétera, análisis, y entre ustedes sentarse y decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué cosa nos puede generar un riesgo? Y de ahí empezar a identificar los riesgos y de ahí empezar a ver los límites, que con todo gusto les puedo ayudar con las guías. Es más, bueno, lo comentamos. Hay muchos talleres gratuitos que se imparten en el tema de buenas prácticas. Quien tiene Twitter, ahí está mi Twitter. Si no, sigan el Facebook de Cideco de Pesca con Valor. Y la realidad es de que México tiene un gran potencial pesquero y acuícola, que tenemos que sacar la cabeza más. Y lo digo porque, por ejemplo, en Chile, la acuacultura se volvió el principal ingreso. Allá el cobre es como aquí el petróleo. Y allá tienen más venta de pescados y mariscos que de cobre. Yo estoy convencido que tenemos mucho mercado, mucho potencial,
tenemos que incrementar el mercado interno, pero tenemos que ir de la mano con el tema de la seguridad alimentaria, en el tema de la inocuidad, para prevenir ETAs, porque si no, pues corremos riesgo pues de generar una afectación a todo el sector. Por mi parte es todo, muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud